Sí, hay numerosos estudios sobre el ácido folínico en el trastorno del espectro autista. Vamos a resumir los estudios más importantes. Yo diría que los 7 estudios más importantes. Por un lado, 4 estudios randomizados, controlados, cegados, con un simple o doble ciego. Estos estudios son los preferibles porque los padres y los terapeutas no saben realmente si lo que está tomando el niño es la leucovorina o placebo. Aquí debemos mencionar el trabajo de Fry y colaboradores del año 2018, de Renard y colaboradores del 2020, Batevi un año después y Panda y colaboradores en el año 2024, aunque en este último trabajo tenemos altísimas sospechas de que el cegamiento no se realizó adecuadamente. Y luego vamos a incluir, facilitando o favoreciendo el efecto del folínico, supuestamente, 3 estudios abiertos, en los que los padres y los terapeutas sabían si el niño tomaba placebo o tomaba ácido folínico. Aquí vamos a incluir el estudio de Fry y colaboradores del 2012, de Wong y colaboradores del 2024 o de Zhang y colaboradores del 2025. Estos estudios tenían una media de 50 pacientes tratados por estudio, a los que se les ponía ácido folínico o leucovorina durante 12 o 24 semanas, es decir, 3 o 6 meses. El 60% de estos estudios tenían intereses económicos. Los doctores Sequeira y Cuadros, que venden una patente para estudiar los anticuerpos contra el receptor del folato, estos autores estaban presentes en 4 trabajos, en los 2 de Fry y colaboradores, en el trabajo de Renard del 2020 y en el trabajo de Zhang y colaboradores del 2025. La media de variables estudiadas era de 12, pero algunos estudios habían analizado entre 4 y 8 escalas y entre 16 y 38 subdominios. Por ejemplo, el estudio de Fry del 2018 o el de Zhang del 2025 es llamativo en este sentido. Sin ninguna jerarquía, buscando casi al azar si alguna de estas variables iba a ser significativa en la rama terapéutica. En los resúmenes de estos trabajos, en los abstracts de estos trabajos, se demostraba generalmente una única variable de todas estas que se habían analizado que había mejorado. Entre las 10, 20 analizadas, no se analizaban ni se señalaban las negativas, aunque fueran analizadas y aunque hubieran analizado lo mismo. Es decir, encontraban que mejoraba la comunicación en uno de estos test, lo señalaban en el resumen, pero en otros 3 test que también analizaban la comunicación no se ha demostrado ninguna mejora en el mismo trabajo. Suprimían y ocultaban datos, como por ejemplo el estudio Renard del 2020, con un sesgo de reporte realmente masivo, con tamaños de efecto, es decir, con potencias terapéuticas irreales, de 4,5 hasta 7. Por ejemplo, Batevi en el 2021 nos habla de una eficacia muy marcada en algunos aspectos. Y Panda y colaboradores nos hablan que el efecto placebo había sido altísimo, con un tamaño de efecto de 7, es decir, tamaños de efecto irreales, con un p-hacking sospechado en el 86% de los trabajos. ¿Qué es un p-hacking? Es hackear, es piratear, es buscar de forma pirata que había sido significativo entre todas estas variables. A pesar de que el número medio de variables analizadas había sido de 12, en ninguno de los trabajos se había hecho un análisis por comparaciones múltiples con corrección, que es absolutamente necesario en este tipo de estudios. Cuando nosotros analizamos estos 7 trabajos, utilizamos esta corrección, utilizamos este análisis de comparaciones múltiples con corrección, todos los efectos terapéuticos desaparecían de todo tipo de trabajos, tanto los cegados como los no cegados. Ya para remate, el 40% de los trabajos alumbraban o señalaban que no se habían encontrado efectos adversos de ningún tipo. Esto en estudios a largo plazo de 3 y de 6 meses es realmente imposible porque se describen casos por mero azar. Y sin embargo, estudios como el de Wong y colaboradores del 2024 o el de Panda y colaboradores del mismo año o un año después el de Zhang y colaboradores, curiosamente no habían encontrado ningún efecto colateral. No ya asociado, ni ningún tipo de efecto colateral.